Está con nosotros Ricardo Gise, que te quería presentar, miembro del colectivo de Ciudadanos por el Cambio, que apoya al partido Gana Perú y uno de los responsables de haber firmado este pacto ambiental con los demás representantes de otros partidos, que creo que ha sido un gran avance, ¿verdad?, para todo el Perú. ¿No es así, Ricardo? Es cierto, en realidad, como siempre pasa en estos casos, después de la firma del pacto ambiental prácticamente con todas las organizaciones y partidos que candidatean en estas elecciones, otras personas del medio nos han tomado cuenta porque por qué solamente estas cosas y por qué no, a lo cual entre todos hemos decidido contestar que por lo menos tenemos un común denominador entre todos los partidos, y es una forma de empezar a usar el sentido común, y que eso, por lo menos nosotros desde nuestro punto de vista lo consideramos ya un proceso de revolución, usar el sentido común entre todos respecto de un tema que casi no tiene colores políticos, ¿no? Ese soporte va a ser importante, como tú bien dices, para que después el futuro presidente y el futuro Congreso ya diga, bueno, vamos a seguir las directrices que todos de acuerdo han firmado. Ahora, qué pena, ¿no, Ricardo?, que el tema ambiental todavía no tenga la presencia de primer plano en la palabra de los candidatos principales, que por ejemplo escuchamos la semana pasada en este debate final, donde yo creo que casi ninguno de ellos habló del tema ambiental, o si no muy colateralmente. ¿Qué es lo que pasa todavía, Ricardo? Sí, yo tengo el presentimiento de que en principio, en general, no forma parte del discurso político, por lo menos en Perú. No es que esto sí sea parte del discurso político en muchas otras partes tampoco, pero el caso de Perú es un caso muy emblemático. Es un país que tiene demasiadas condiciones que lo hacen muy vulnerable al tema del cambio climático, al tema del calentamiento global, el tema de la aparición del niño y de la niña, que son exacerbados por el tema del cambio climático. En fin, hay toda una serie de cosas que nos obligan a nosotros, en el caso de Perú, a tomar medidas especialmente diferentes, medidas de adaptación que nos permitirán llevar la fiesta en paz respecto de todos los impactos negativos que puede estar y está causando ya el tema de cambio climático. De manera que creo que esto es un proceso, creo que ya se empezó, creo que el hecho de que los responsables de las candidaturas en los partidos hayan aceptado ir a firmar el pacto es una especie de pequeña puerta de entrada a la conciencia, diría yo. Bueno, digamos que por último, para que nos digas en breves palabras, en esta entrevista corta, pero creo que importante, porque siempre es bueno tener aquí a los representantes en Te Quiero Ver, de verdad, de ambientales de cada partido. ¿Nos puedes decir en pocas palabras cuáles serían las características del programa ambiental que plantea Gana Perú? Bueno, en principio el tema es que se ha planteado que el tema de cambio climático está empezando a marcar toda una serie de cosas. Entre otras, por ejemplo, las negociaciones internacionales se siguen llevando a cabo en el tema del cambio climático de una manera más o menos individual, con lo cual uno pierde absolutamente la capacidad de negociación. Segundo, hay muchísimos fondos para el tema de adaptación al cambio climático, que también por el hecho de ir de uno en uno los países, pues se consigue poco y tarde, y eso al final termina por no contar mucho. Tercero, ya sabemos, tenemos evidencias obvias de que los glaciares están simplemente con derretimiento terminal, por llamarle de alguna manera coloquial. La desaparición de los glaciares va mucho más allá del simple tema del turismo o de qué bonito se ve o nada, que no digo que no importa, que importa mucho, pero que va mucho más allá. Hay otros impactos. Por ejemplo, va a haber una variación muy notable en la hidrología de los ríos de la costa, que prácticamente todos tienen origen glaciar, y por lo tanto nos obliga a tomar una mirada a 20 y a 30 años, aunque 20 años ya es corto para tomar medidas de infraestructura, por ejemplo, para saber qué se hace con sistemas de riego grandísimos que están por apostar a una agricultura intensiva e industrial exportadora, por ejemplo Chavimochic, que depende en un altísimo porcentaje del agua proveniente de la Cordillera Blanca. Cuando esta agua desaparezca, probablemente tengamos una variación muy grande en la hidrología de ese río y por lo tanto de los canales de riego que llevan el agua para esta producción.
¿qué tenemos como una situación de respaldo? ¿Con qué contamos para hacerle frente a este proceso que es de alguna manera lento pero sin pausa? Y que va a llegar a momentos, de repente en 15 años o 20, en que vamos a tener momentos en que la hidrología va a decir no va más durante unos meses, y luego van a venir las lluvias y va a venir en mucho mayores cantidades que antes. Hemos entendido que ese va a ser uno de los puntos fuertes, focales del programa en un futuro de Gana Perú, en el caso de que llegue, bueno, primero pase la primera vuelta, ¿verdad?, y después pues llegue a ser alternativa de gobierno. Ricardo, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros acá en Te Quiero Verde. Esta entrevista va a estar colgada, como tú bien sabes, ya en el portal de Te Quiero Verde, para que de aquí al domingo la gente pueda realmente ver todas las propuestas. Así que te agradezco muchísimo esta deferencia, y no sé si quieres mandar un último saludo a los seguidores del programa. Sí, no, muchísimas gracias. Yo creo que el tema de cambio global es un tema nuevo, es un tema que hay que trabajar con intensidad y con ganas, y es un tema que va a marcar de todos nosotros, y en especial de nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias, Ricardo, mucha suerte el domingo, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable, chao.